Muy buenas tardes, estimados teleparticipantes. Les damos una cordial bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Carlos del Águila Villar, endocrinólogo pediatra, maestro en nutrición, profesor principal de la Universidad Nacional Federico Villarreal y de la Universidad Mayor de San Marcos, con una gran trayectoria en la labor asistencial, administrativa y de investigación. Él tratará el tema evaluación del niño con talla baja. Queda con ustedes el doctor Carlos del Águila. Puede empezar, doctor. Muchas gracias por la invitación. Voy a pasar a presentar las diapositivas. Me avisan si se ve claramente. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Ok, bien. La charla de hoy día es evaluación del niño con talla baja. Esta es una de las consultas más frecuentes en endocrinología pediátrica. De tal manera que siempre hay que tener una visión inicial del problema, ¿no? Concebida por los padres. Pueden haber muchos motivos de consulta. Acá les presento 3 ejemplos. Paciente de sexo femenino de 2 años que consulta porque según los padres no ha crecido en los últimos 6 meses. Refiere niña sana, peso al nacer de 3,500, la longitud 50 centímetros, no hay otras molestias, la talla del padre 1,75 m, madre 1,60 m. Otro escenario es una paciente de sexo femenino de 6 años que consulta por exceso de peso, pero además nota que no crece. Peso al nacer 3,600, longitud de 49 centímetros, niega otras molestias y la madre es hipotiroidea. Y un tercer escenario que podría ser también un paciente de 13 años de sexo masculino que consulta porque padres notan que no crece en relación a sus compañeros de clase. Sano, niega otras molestias, talla del padre 1,80 m, talla de la madre 1,60 m, y no presenta ninguna característica sexual secundaria a los 13 años. Es decir, puede haber una serie de ejemplos que podríamos colocar que podrían ser motivos de consulta. Para entender bien y comprender y sobre todo informar adecuadamente a los padres, ¿no? Uno tiene que recordar que sobre el crecimiento longitudinal, este es un proceso complejo, continuo, pero no lineal. Es decir, el niño no crece recto. El niño crece en paradas, saltos. Lo que pasa es que al inicio, por la velocidad de crecimiento acelerada, las paradas son muy cortas. Y uno podría, en el primer año de vida sobre todo, tallarlo mensualmente al niño y ver modificaciones. Cosa que a veces es muy poco probable si un niño tiene 10 años, donde la parada puede ser un poquito más prolongada, ¿no? Y ese niño, por eso es que hay un tiempo prudencial para hacer las medidas de comparación. Y eso lo vamos a comentar. Sobre este crecimiento longitudinal, por supuesto, hay factores determinantes, ¿no? No al 100%, algunos genéticos de los padres, ¿no? Pero a veces salen de padres altos, niños bajos, o niños altos de padres bajos. Esa es la genética que nos pone en esas situaciones. Pero también hay factores realizadores, como el cartílago de crecimiento, y esto es, digamos, un factor que hay que tenerlo en cuenta porque cuanto más cartílago de crecimiento tenga un niño, más, digamos, adecuada va a ser su vía o su canal de crecimiento. Siempre pensando en que también hay enfermedades que causan un retardo muy acentuado de la edad ósea o aceleración de la edad ósea también. Eso lo vamos a comentar. Y hay factores permisivos, quizás el más importante, el factor nutricional, pero también hay que tomar en cuenta factores psicosociales, el nivel socioeconómico y los factores reguladores, factores hormonales, factores de crecimiento, ¿no? Y finalmente el factor limitativo, como les comentaba, es la maduración ósea. Bien, ¿cómo interpretar la estatura del niño? Esta estatura se tiene que interpretar comparando
en una gráfica de crecimiento de una población totalmente estándar para saber qué es lo normal, qué es lo frecuentemente observado, pero sobre todo, qué es lo saludable. Porque acá lo que hay que propiciar y fomentar es un crecimiento saludable. Es decir, el niño debe crecer, pero a la vez tener pues un estado de salud adecuado, especialmente sin enfermedades crónicas. Entonces, los puntos de corte en las gráficas siempre hay un nivel superior y un nivel inferior a partir de la mediana de talla. Y estos puntos de corte estadísticos son más o menos 2 desviaciones estándar. De tal manera que si un niño se encuentra por debajo de menos 2 desviaciones estándar, ya estamos hablando de un niño con talla baja. Pero vamos a tener otras consideraciones para saber qué es lo normal también acá. Porque hay otros conceptos. Es cierto que talla baja es cuando la talla edad está por debajo de menos 2 desviaciones estándar de la mediana según edad y sexo. También se pueden definir riesgo de talla baja cuando la talla edad está entre menos 1 y menos 2 desviaciones estándar, nanismo cuando la talla edad está por debajo de menos 3 desviaciones estándar, y este concepto que resulta muy importante para nosotros, que es el retardo del crecimiento. Es decir, cualquier niño que tenga una velocidad de crecimiento que se encuentra por debajo del percentil 25 de las tablas de crecimiento anual, es un niño con retardo del crecimiento. También les voy a dar los valores absolutos para que más o menos tengan una idea de cuál es el cálculo que se hace de la velocidad de crecimiento. Entonces, esto quizás sea una parte importante, pero que resulta de visualizar la curva de crecimiento y que resulta de calcular la velocidad con que viene el niño creciendo, ¿no? Antes que esté ya por debajo. Por eso esto vendría a ser algo más temprano en la intervención. Esto podría propiciar eso. Y hay un término que es muy utilizado en los diferentes papers o trabajos publicados, ¿no? Que es el stunting o retardo de crecimiento, pero de origen nutricional. Acá incluye los niños que tienen talla baja, pero el origen de esta talla baja es el origen de alguna deficiencia nutricional, especialmente del aporte energético. Bien, esto solamente para recordarles la evaluación antropométrica, cómo medimos la talla en niños mayores de 2 años y cómo medimos la longitud en menores de 2 años. Siempre hay que repetir las medidas para estar seguro de que no haya error de medidas, porque un error en la evaluación antropométrica es el inicio de una consulta que no va a ser muy exitosa. Cuando hablamos de las curvas de crecimiento, por supuesto que tenemos que interpretar si ese niño está creciendo adecuadamente. No todos los niños crecen en la mediana. Esto es importante recordarlo a los pacientes, porque muchas veces llegan a la consulta en donde les dicen que le falta 2, 3 centímetros para estar en el promedio. Y esa no es la idea. La idea es que cada niño tiene su canal de crecimiento. Entonces, esa interpretación del canal de crecimiento, si va dentro de un rango normal o de repente está en un rango alto adecuado para la edad o en un rango bajo adecuado para la edad, eso se ve en la curva. Por eso es importante el peso y la talla que sea tomado con frecuencia en cada consulta que uno asiste a un niño. Y otro indicador importante es cuando uno evalúa púberes, ¿no? O pacientes que están en edad puberal. En esto, en el caso de la evaluación del desarrollo puberal, ¿no? El desarrollo de Tanner, ¿no? Y este aparatito, que es el orquidómetro de Prader, para la evaluación del volumen testicular, porque cuando ya sobrepasa los 3 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, cuando ya llega a 4, el niño ya inició la pubertad. Esto es importante porque los padres muchas veces, y es lo frecuente, no se dan cuenta en qué momento su hijo entra a la pubertad, lo cual no sucede con las niñas, en donde sí el botón mamario es más evidente y saben exactamente la edad de inicio de la pubertad en el caso del botón mamario. Bien, entonces, cuando uno evalúa a un niño con un probable problema de crecimiento, uno debe realizarse generalmente estas preguntas, ¿no? ¿Tiene este niño una estatura adecuada para su edad? Es decir, ¿ese niño está siguiendo su canal de crecimiento? ¿Ese canal de crecimiento está indicando
que este niño está creciendo a una velocidad normal? Es decir, ¿está este niño creciendo a una velocidad normal? ¿O tiene el niño algún signo de dismorfia o signo clínico de alguna deficiencia hormonal? O sea, ¿tiene alguna clínica de alguna enfermedad que justifique o que cause la talla baja o el problema de crecimiento? Entonces, de esa manera uno debe englobar el problema. Para ello, la evaluación antropométrica es muy importante. Y acá les presento los parámetros antropométricos básicos para valorar el crecimiento de un adolescente y de un niño en general. La curva de crecimiento, en donde se necesita pesos y tallas tomados con frecuencia para establecer curvas, la velocidad de crecimiento, si uno tiene la gráfica de velocidad de crecimiento o si uno recuerda los valores absolutos con que un niño debe crecer, y si uno quiere ser más exquisito es la evaluación del puntaje Z-score, ¿no? Que lo vamos a comentar. En la curva de crecimiento, por supuesto, hay fase estática y fase dinámica. La fase estática es la evaluación sin datos antropométricos previos, y eso sí crea un problema. Por eso es que siempre cuando se deriva a un paciente al endocrinólogo pediatra, es referirlo con pesos y tallas anteriores. Esa es como una vacuna preventiva para una mejor evaluación del crecimiento del niño. Entonces nosotros requerimos fases dinámicas donde nos permite evaluar con datos antropométricos previos y establecer la curva que nos va a decir y nos va a indicar claramente de manera más temprana cuándo intervenir o cuándo evaluar un paciente. Ahora, hay alteraciones de la curva que se ven con frecuencia. Es importante recordar que hacia el segundo año de vida existe la canalización genética del peso y la talla. Por eso es que el 75% casi de los niños se mueve del percentil en que nació en ese inicio. Se acomodan al canal familiar en ese segundo año de vida. También hay que señalar que hay cambios en la curva entre los 2 años de la pubertad que hay que detectarlos tempranamente para buscar la causa y intervenir tempranamente, porque hay muchas injurias que suceden justamente en periodos críticos, como sucede en los primeros 2 años de vida o en la pubertad, ¿no? O también injurias que desaparecen y hay crecimiento compensatorio que uno tiene que visualizar, porque si el niño se va recuperando, el niño tiene que recuperar lo que es primordial en el pequeño, que es crecer, ¿no? Que es el mínimo no negociable. Todo niño que crece es un niño totalmente normal. Y si ese niño tiene alguna patología crónica y ese niño va siguiendo su curva de crecimiento, eso nos da una indicación de que ese tratamiento está siendo también efectivo. Bien, muchas veces vienen a la consulta niños que dicen, o mejor dicho, los padres dicen, mi hijo crece lentamente. Y aquí llaman crecimiento lento, es cuando un niño no va en el promedio, sino va en los canales más bajos, ¿no? Pero ese niño va respetando su canal de crecimiento. Este niño, con esta curva, es un niño totalmente normal. Entonces, vean la importancia de tener una curva de crecimiento. O de repente un niño que no crece, ¿no? Hacia la pubertad. Recuerden que cuanto más se demora en entrar a la pubertad, lo estamos comparando en la gráfica con niños que ya están en pubertad. Por lo tanto, acá no es comparable de esa manera por edad cronológica, sino por edad biológica, es decir, por el grado de desarrollo puberal. Si un niño hacia los 13 años, un varón, no tiene cambio de voz, no está en pleno estirón, en donde generalmente hay ginecomastia puberal en ese momento, el estirón. Si no está en ese momento, ¿no? Entonces uno no lo puede comparar con otros niños que ya cambiaron la voz, ¿no? Por eso siempre se le dice a los padres, ¿no? Comparen a su hijo con alguien que sea más semejante, que no le haya cambiado la voz hacia los 13 años. Y van a ver que hay cierta similitud de talla si uno los compara de esa manera. Porque cuando ingresan a la pubertad comienzan a acelerar y llegan a retomar la talla adecuada según su patrón genético. Lo que sucede generalmente en lo que se llama el retardo del crecimiento constitucional, que son niños maduradores sexuales tardíos. O de repente también debe ser también una preocupación si el hijo es el más alto de la clase. Si es el más alto de la clase, debe seguir una curva.
que es diferente a que vaya creciendo y se vaya escapando de las curvas. El crecimiento acelerado también debe ser detectado digamos, oportunamente para ver la causa, especialmente hoy en día, donde una entidad que es la pubertad precoz resulta ser más frecuente de lo habitual. ¿Cuáles podrían ser signos de alarma, entonces, en ese sentido? Una talla edad menor a -2 deviaciones estándar de la mediana para la edad y sexo, o de repente comparando con la talla promedio de los padres, una talla edad menor a -1.5 deviación estándar, o si uno detecta disminución de la velocidad de crecimiento, o desviación estándar mayor a 0.5 en el patrón de crecimiento cuando uno calcula el puntaje Z. Estos podrían ser algunos datos que podrían ser utilizados como signos de alarma. Criterio de referencia, hay diversos criterios, pero el que recibe primero a este paciente es el pediatra. Y si no hay pediatra en el primer nivel de atención, es el médico, ¿no? Entonces, el médico que atiende la consulta en el primer nivel, o de repente detectamos los programas de crecimiento y desarrollo, ¿no? Donde muchas veces no hay médico, está la enfermera o está los tetra u otro profesional de la salud. Por eso es importante que todos comprendamos, ¿no? Lo importante que es vigilar el crecimiento en el niño. Por ejemplo, niños pequeños para la edad gestacional sin compensar la talla entre los 2 y los 4 años. Paciente con talla baja y curva de peso elevada, con sospecha de obesidad o exceso de corticoides o deficiencia de hormona de crecimiento. Porque el niño que es obeso de causa nutricional va a una velocidad normal. O sea, el niño crece y sube de peso, pero no es que suba de peso y no crezca. Ese es otro escenario donde uno ya tiene que entrar a examinar otras posibilidades. Y más aún si el niño tiene algún grado de dismorfia, es decir, talla baja y dismorfia, debe obligarnos a buscar una serie de síndromes genéticos, ¿no? Comenzando por el chequeo de la consulta genética también, que es muy importante en estos casos. O muchas veces solamente refieren al endocrinólogo pediatra para calmar la ansiedad de los padres, ¿no? Porque los padres muchas veces se meten con el doctor Google, ¿no? Y el doctor Google también les da la opinión, pues, y opiniones a veces situaciones muy extremas, ¿no? Aquí tienen las gráficas de la velocidad de crecimiento, las gráficas de Tanner, ¿no? Si un niño está por debajo del 25 percentil en las curvas de velocidad de crecimiento, es un niño con retardo de crecimiento, y el tiempo mínimo de intervalo entre las medidas es importante. En menores de 3 años, el mínimo intervalo es de 3 meses. Y en mayores de 3 años, el mínimo intervalo es de 6 meses. Lo ideal es 1 año para tener una idea exacta de con qué velocidad de crecimiento va el niño. Ya que ustedes tienen los valores absolutos, ¿no? Si no tienen disponibilidad de las curvas de crecimiento, acá ustedes pueden ver más o menos en el primer año de vida el niño crece entre 20 a 25 centímetros, en el segundo año de vida de 10 a 12 centímetros, en el tercer y cuarto año de vida de 6 a 8 centímetros, ¿no? Y a partir del quinto año hasta el inicio de la pubertad es de 5 a 6 centímetros por año, y en la pubertad puede acelerar entre 7 a 12 centímetros en un año. Y acá tienen ustedes los puntos de quiebre, que son puntos de riesgo, ¿no? Incluso cuando uno quiere ahondar en la información a los padres, aunque esto no necesariamente es un dato exacto, pero es bastante informativo para los padres, es los cálculos utilizando la talla de los padres, del padre y de la madre, con un factor, y para calcular cuánto mediría su hijo en función a la talla del padre y la madre, y si es niño, si es niño. Esto no necesariamente es un dato exacto, pero más o menos les plantea cómo va la curva del niño, ¿no? En relación a los padres. Este es el puntaje Z, que es el múltiplo o fracción de desviación estándar que un niño se separa de la mediana poblacional comparando con una población de referencia. El puntaje Z se obtiene pues de tablas estandarizadas donde vemos cuál es el percentil 50, ¿no? Esa talla, o sea, la talla del niño según la edad,
cuál es su 50 percentil, la talla promedio, y esa es la talla que se coloca acá, la talla al 50 percentil, y la desviación estándar está al costadito de las tablas, ¿no? Esto se busca las tablas, se obtienen y se puede calcular el puntaje Z. Entonces, los datos antropométricos son muy importantes, ¿no? En donde uno puede considerar, como les mencionaba, algunos signos o datos importantes, ¿no? Que les he ya señalado, pero no está de más repetirlos. Talla para la edad menor a -2 deviaciones de estándar, o la talla esperada en la relación a la talla parental menor a -1.5 deviaciones de estándar, la velocidad de crecimiento menor al 25 percentil para edad y sexo, o una pérdida de Z-score de 0.5 deviaciones estándar en un año. Por eso es importante vigilar al niño, ¿no? Muchas veces hay otras causas que podrían indicar ese retardo del crecimiento, ¿no? Pero uno siempre tiene que abrir el abanico de posibilidades, ¿no? Para llegar al diagnóstico temprano, como suele suceder a veces con tumores intracraneales que comprometen la producción de hormona de crecimiento, o algún dato al nacimiento que ya nos señale algún problema hormonal, como sucede con la hipoglicemia persistente, el incisivo central único o anomalías de la línea media que se asocian generalmente a problemas hipofisiarios. La anamnesis es importante, el peso y la talla de nacimiento, la evolución de la curva de crecimiento, la evolución del desarrollo psicomotor y el rendimiento escolar, el antecedente del desarrollo puberal de los padres, cómo crecieron los padres, determinación de la talla genética para ver más o menos el panorama en el cual se encuentra el niño o la niña. Y sobre todo, si uno tiene un niño que no está creciendo, siempre preguntar por otros síntomas o signos que se pueden asociar. Si hay cefalea, estreñimiento, caída de cabello, problemas visuales, o de repente polidipsia, o de repente poliuria, ¿no? O de repente pérdida de peso, cansancio, decaimiento, disminución del rendimiento escolar, o incremento o pérdida de peso, ¿no? Que se junta con una talla baja, y eso nos orienta antropométricamente a algunas entidades nosológicas más claras. En el examen físico, los rasgos del niño, la identificación de rasgos dismórficos, evaluación de proporciones corporales, la revisión sistemática de aparatos y sistemas, y la evaluación del desarrollo sexual. Ahora, hay muchas causas de talla baja. Hay talla corta idiopática o talla baja idiopática, que incluye el retardo de crecimiento constitucional, que son los niños maduradores sexuales tardíos, y también incluye la talla baja familiar, ¿no? Eso incluye la talla baja idiopática. A veces son niños que son bajos en comparación a los padres, ¿no? Y los padres preocupados dicen, pero si mi esposo mide, la señora dice, el esposo mide 1,80 m, yo mido 1,68 m, 1,70 m, ¿por qué mi hijo sale bajo? Eso está dentro de lo que son tallas bajas idiopáticas, una vez que descarta a cualquier anomalía genética, hormonal, nutricional que rodea a ese niño. Y hoy se puede explicar por mutaciones genéticas que tienen que comprometer el cartílago de crecimiento. Enfermedades sistémicas pueden causar retardo del crecimiento, enfermedades óseas, por eso es importante ver la forma de los huesos también en la radiografía simple de mano, síndrome genético, que hay una diversidad de síndromes asociados a talla baja, enfermedades endocrinas que por la perspectiva que tiene requieren ser diagnosticadas tempranamente para iniciar el tratamiento oportuno. Y el retardo de crecimiento intrauterino, esos niños que nacen pequeñitos con restricción del crecimiento y que un 10 a 15% no llegan a hacer el crecimiento compensatorio entre los 2 y los 4 años. Los exámenes auxiliares, generalmente el pediatra se dirige a descartar patologías crónicas, un chequeo, como se dice, chequeo general, ¿no? Como está el hemograma, la hemoglobina, la ferritina, un examen de orina. Función tiroidea muchas veces se pide, pero es vital la radiografía de mano izquierda en niños mayores de 2 años o una radiografía de talón izquierdo en niños menores de 2 años para ver la edad ósea. Si a mí me dicen qué exámenes debo pedir a un niño que
yo estoy diciendo que tiene retardo de crecimiento y debo referirlo para un tratamiento especializado, es la radiografía de edad ósea y la curva de crecimiento. Son dos datos quizás los más útiles que toma el endocrinólogo pediatra como herramienta para la evaluación inicial de ese niño con retardo del crecimiento. Por supuesto, la función renal, hay que ver el metabolismo del calcio y fósforo, y hay otros exámenes adicionales como el cariotipo, que se debe pedir en toda niña con talla baja, ¿no? O los indicadores hormonales que ya nos derivan al eje de la hormona de crecimiento, que es el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1, o la proteína tipo 3 ligadora de la IGF-1. Y los test de estimulación hay que dejarlos pues en una segunda instancia si son necesarios, porque recuerden, estos test famosos con clonidina no son determinantes, no son arbitrarios, no son fisiológicos y tienen que tener una adecuada interpretación. También uno piensa de repente en otras patologías, ¿no? Como la enfermedad celíaca, o de repente en acidosis tubular renal, que puede ser una causa de retardo del crecimiento o retardo ponderal en el niño en los primeros años de vida. Entonces, el pediatra tiene que diversificar los análisis basándose en la sospecha clínica en cada niño de manera individualizada, porque recuerden que las pruebas hormonales no son tan baratas. Felizmente, mayor parte de los hospitales los hacen y en el instituto sí se hacen esas pruebas hormonales. Muchas veces se requiere la investigación del eje hormonal y esas pruebas de estimulación deben hacerse específicamente en pacientes con sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento o que presentan disminución de velocidad de crecimiento o en quienes tienen niveles de IGF-1 y de IGF-BP3 disminuidos. Un paciente con talla baja o talla corta con velocidad de crecimiento normal no evidencia de retardo de edad ósea y niveles normales de IGF-1, de IGF-3 normales, no requiere pruebas funcionales. Por eso es que se requiere de manera muy importante calcular la velocidad de crecimiento. Y para calcular la velocidad de crecimiento necesitamos el registro del peso y la talla. La resonancia magnética, hay que recordar, de silla turca, es un examen importante, pero solo es necesario en casos demostrados de deficiencia de hormona de crecimiento que se produce en la hipófisis. O uno está pensando en otras anomalías hipofisiarias que requieran ese estudio especial, pero no se puede generalizar. Esta es la radiografía de mano izquierda, ¿no? Y ustedes pueden ver acá que esta radiografía nos enseña los núcleos de osificación. Si uno utiliza el método de más fácil acceso, que es el de Greenwich-Pike, es un atlas, uno va comparando y va determinando la edad del niño. Entonces, si esa edad corresponde a la edad cronológica del niño y ese niño va respetando una curva por el mínimo de curva de la línea percentilar, es un niño probablemente con talla baja familiar, ¿no? Uno puede decir, para que vean la importancia que tiene la edad ósea. El cuadro clínico nos dice muchas veces, como en este niño, ¿no?, de 8 años, ¿no?, con gran adiposidad en el tórax y abdomen y con una talla baja por debajo de -3 deviaciones estándar, proporcionado, ¿no?, como un muñequito de torta, ¿no?, como un querubín. Entonces, con voz aguda muchas veces. Entonces, eso indica deficiencia de hormona de crecimiento, que no es lo más frecuente. Y que responden fantásticamente cuando hay reemplazo temprano con hormona de crecimiento. Por eso es importante el diagnóstico temprano. Este es un cuadro de nosotros para que vean cuán tardíamente existen estos niños que tienen deficiencia de hormona de crecimiento cuando la desviación estándar está incluso el puntaje talla por debajo de -4 desviaciones estándar. Estos niños han sido atendidos por médicos, por pediatras, etcétera. Entonces, o quizás han tenido problemas en llegar al centro especializado. Hay una serie de factores también, pero el rol del médico que ve un niño y vigila su crecimiento es detectar cualquier alteración del crecimiento de manera temprana. Estas son las indicaciones aprobadas de hormona de crecimiento.
¿no? La primera es la más lógica porque hay deficiencia de hormona de crecimiento. Sin embargo, en el resto son condiciones no deficientes, pero que responden bien a la hormona de crecimiento, sobre todo el síndrome de Turner, que es una condición genética en la que uno se ve obligado a descartar en toda niña con talla baja. Y el resto son indicaciones también de condiciones no deficientes. Este es un pequeño trabajo que se hizo hace un tiempo gracias a una base de datos grande, ¿no? Donde se vieron eventos adversos. Recuerde que uno tiene que notificar cualquier evento adverso cuando uno utiliza un medicamento. En este caso, con el uso de hormona de crecimiento, se presentaron infecciones respiratorias, otitis, reacciones en zona de punción, escoliosis, artralgia, cefalea, que no son lo frecuente, pero fueron descritos. Algunas alteraciones endocrinas también aisladas, hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, tiroides autoinmune, hiperglicemia y resistencia a la insulina en 10 casos. Entre eventos adversos severos, uno de cada uno, diabetes mellitus tipo 1, fractura de fémur, convulsiones, hipertrofia ventricular, osteonecrosis, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces, eso nos debe llamar a reflexión para no generalizar el uso de la hormona de crecimiento, sino darlo individualmente, seleccionando el paciente ideal con los cuidados y el seguimiento adecuado. Esta es una niña con hipotiroidismo, ¿no? Que tenía 7 años, sin embargo, su edad ósea era aproximadamente de 4. Este es el famoso síndrome de Turner, ¿no? Ustedes ven el cúbito bien marcado, ¿no? El hipertelodismo, el cuello alado, ¿no? Y estos tienen una tabla de crecimiento propia de esta condición de síndrome de Turner. El síndrome de Noonan, que tiene todas las características clínicas del Turner, que se puede dar en hombres y mujeres, ¿no? Pero su cariotipo es normal y esto es explicado por una serie de mutaciones que pueden dar origen a esta condición genética, el síndrome de Noonan. O el síndrome de Silver-Russell, cuyo mayor problema no solamente la talla, sino el gran adelgazamiento y problemas gastrointestinales que tienen los primeros años de vida y que pueden limitar su progresión de crecimiento físico. Pequeños para la edad gestacional, retardo de crecimiento intrauterino, que no llegan a compensar entre los 2 y los 4 años de vida. Y una recomendación muy importante es cómo informar al paciente sobre la expectativa de talla. No caer en el facilismo de decir, su hijo tiene 7 años y va a medir 1,80 m. No caer en el facilismo tampoco de decir, su hijo tiene 14 años, ya le queda poco crecer, ya no va a crecer. Uno tiene que evaluar también el umbral de sensibilidad del niño que está al costado, porque el niño está escuchando y si es adolescente, motivo más aún de preocupación. Así que los datos hay que darlos de forma precisa, real, ¿no? Pero sin levantar, digamos, expectativas, ¿no? Ni tampoco quitarlas al 100%, porque ellos lo último que pierden es la esperanza a veces, ¿no? Y a veces una buena orientación, hablando sobre el crecimiento saludable y otros temas que tiene como estrategia el pediatra en una consulta médica. Al final el diagnóstico es lo que suele pasar. A veces el niño no tiene nada. No hay evidencia de enfermedad sistémica, endocrina, nutricional o cromosómica. Y tienen el peso y la talla normal al nacimiento. Sin embargo, la talla y edad está por debajo de menos 2 deviaciones estándar. No tienen deficiencia de hormona de crecimiento. Y esto, como este grupo incluye la talla baja idiopática a los niños con talla corta familiar, a los niños con retardo del crecimiento constitucional. Recuerden que los niños con talla baja familiar, existe historia familiar de talla baja, están siempre por debajo del último percentil y la edad ósea es igual a la edad cronológica. Por el contrario, el retardo del crecimiento constitucional son niños que nacen con peso y talla normal y que en el segundo año de vida comienzan a desacelerar más o menos por esa edad y se ubican por debajo del percentil inferior y circulan ahí hacia la pubertad que le inician tardíamente, donde la edad ósea es menor que la edad cronológica, pero esa edad ósea es igual a la edad estatural.
Y acá la gráfica nos dice claramente, si la edad ósea corresponde a la edad cronológica y está recorriendo una velocidad de crecimiento normal y los padres son bajos, esa es una talla baja familiar. Pero si el niño se ubica en los primeros años por debajo y la edad ósea se mantiene retrasada, ¿no? Ese niño entra tardíamente a la pubertad y existe generalmente el antecedente que al padre le ocurrió lo mismo y luego estiran y llega a una expectativa de acuerdo a su canal óseo o su canal biológico. A estos niños requieren también mucha vigilancia para asegurarnos que lleguen a ese término. Ahora, ¿son realmente idiopáticas las tallas bajas idiopáticas? Ahí viene el gran detalle, porque uno tiene que recordar que el problema en sí es el cartílago de crecimiento. Sobre este cartílago actúa la hormona de crecimiento. Sobre ese cartílago actúan las hormonas sexuales, ¿no? Para estimular el crecimiento. Sobre ese cartílago tienen efecto los glucocorticoides que pueden detener el crecimiento, o las hormonas tiroideas que permiten el crecimiento y la maduración ósea. Pero también existen citoquinas inflamatorias en enfermedades diversas que pueden inhibir la maduración del cartílago de crecimiento. Entonces, el detalle está en el cartílago de crecimiento. Y hoy en día se sabe que hay una serie de mutaciones que explican algunas alteraciones paracrinas, intracrinas a nivel del cartílago de crecimiento y que no tienen nada que ver con deficiencias hormonales, simplemente son mutaciones genéticas que impiden la elongación del hueso y explican por qué el niño no crece en una talla que se considera dentro del rango normal. Entonces, y así se han identificado una serie de subgrupos de talla cortas idiopáticas que tienen mutaciones, ¿no? El más conocido es las de lesiones del gen HOMBOX, que es el gen SHOX, las mutaciones heterocigotas del receptor del péptido natriurético y el receptor de tirosina fosfatasa, que son mutaciones genéticas que existen en muchos niños que son considerados talla baja idiopática. Y acá están algunas mutaciones genéticas diversas. Algunas incluso se demuestra que hay buena respuesta a la hormona de crecimiento. Nosotros hicimos un estudio hace algún tiempo detectando polimorfismo del receptor de hormona de crecimiento, del gen de receptor de hormona de crecimiento en niños peruanos, ubicando un porcentaje de 5%, ¿no? Pero hoy en día hay muchos genes, ¿no?, que son reclamados como causas que explican la talla baja idiopática, como el péptido natriurético, el receptor del péptido natriurético y las mutaciones de ese nivel, ¿no?, y que resultan importantes para el planteamiento de algún tratamiento que sea, pues, efectivo. Así que la interpretación de la importancia de los genes no solo es problema para el médico. Miren cómo Sampero dice, estos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. Este es un algoritmo muy importante porque si un niño tiene una talla baja, uno ve si está proporcionada o desproporcionada. Si está desproporcionada, uno va hacia el capítulo de las displasias óseas, raquitismo, mucopolisacaridosis o alteraciones cromosómicas. Y si es proporcionada, se ve si es prenatal o postnatal, porque si es prenatal, puede ser un retardo de crecimiento intrauterino o síndromes dismórficos o cromosómicos, ¿no? Y si es postnatal, uno tiene que calcular la velocidad de crecimiento, porque si está normal y la edad ósea es normal y hay antecedente de talla baja familiar, eso conduce a una talla baja familiar. Si la edad ósea está retrasada en un niño con velocidad de crecimiento normal y antecedentes de retardo constitucional del padre, este es un retardo de crecimiento constitucional. Y por otro lado, el grupo en donde la velocidad de crecimiento está disminuida, es decir, cuando el peso para la talla está disminuido, puede ser una enfermedad sistémica, desnutrición, mala absorción, pero si hay velocidad de crecimiento disminuido y peso para la talla elevado, puede traducir una endocrinopatía, ¿no?, como hipotiroidismo o deficiencia de hormona de crecimiento o síndrome de Cushing. Entonces es un algoritmo que uno tiene que fijar para un diagnóstico temprano. Las consecuencias psicosociales, ¿no? En realidad, los niños eventualmente podrían experimentar problemas psicológicos, ¿no? Eso de acuerdo a cómo cómo se trate en la familia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Dichos problemas están en relación con otras variables, como les dijo, la actitud sobre todo de los padres y del ambiente social. La talla baja hay que considerar en los niños porque también podría mermar la autoestima. Entonces, finalmente, el tratamiento inicial es asegurar la alimentación adecuada en cantidad y calidad de micro y macronutrientes,
visualizar que no haya patología subyacente, porque inmediatamente hay que tratar y corregir la misma, y siempre tener la perspectiva de que no haya problemas hormonales, porque estos requieren tratamientos hormonales. Siempre los principios éticos en el manejo de niños con talla baja idiopática, en los cuales no encuentra evidencia de nada. El manejo debe basarse en la evidencia científica. Es muy importante el interés y las preocupaciones del niño, por eso que hay que escucharlo y hay que aclararle, ¿no?, los pros y contras de cada tratamiento. Por eso que las medidas terapéuticas deben considerar riesgos, beneficios, incluso, lo más importante, consejería. Así que esos motivos de consulta que les dije al comienzo, en el primer caso, ¿no?, puede ser simplemente una preocupación de los padres, ¿no?, pero es una niña que está justo en la etapa de canalización genética del peso y la talla. Eso obliga al pediatra a descartar todas las causas que hemos visto de tallas bajas para darle tranquilidad a los padres y vigilar al niño. En el segundo caso, evidentemente hay un problema, porque el niño sube de peso, pero no crece. Ese es un escenario que te puede indicar hipotiroidismo o hipercortisolismo o el abuso de corticoides, etc. Pero ese es un escenario diferente. Y más aún si vemos un niño de 13 años que no ha desarrollado la pubertad, ¿no?, y que los padres son relativamente de buena estatura, ¿no?, y no va de acuerdo al crecimiento de sus compañeros. Entonces, son escenarios que suelen pasar, son escenarios donde uno debe evaluar cuál es el motivo por lo cual está pasando el niño esa curva de crecimiento y sobre todo pensar en informar claramente de los diagnósticos y los tratamientos oportunos. Recuerden que la evaluación, esto lo dijo Alan Lucas cuando vino el año 2011, donde tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda con él, y él dijo, la evaluación actual del crecimiento de un niño utilizando curvas de referencia está conceptualmente viciada, dado que dichas curvas no identifican el crecimiento deseable en términos de desenlace de salud. No clasifican las trayectorias de crecimiento individuales de acuerdo al riesgo de enfermedad cardiovascular, ni la desaceleración del crecimiento cefálico de acuerdo con el potencial cognitivo posterior. También sabemos muy poco sobre qué aspectos del crecimiento de la composición corporal relacionada pronostican mejor los desenlaces de salud. Bien, muchas gracias. Y siempre nuestro servicio de endocrinología y metabolismo del Instituto Nacional de Salud del Niño, que acaba de cumplir 60 años, y como ustedes saben, es un centro de referencia nacional y formador de especialistas en endocrinología pediátrica. Muchas gracias. Bien, doctor, le voy a transmitir las preguntas emitidas por el chat. Nos dicen, doctor, ¿nos puede enseñar a graficar en la curva la talla diana familiar desde la medida que nos da el cálculo hasta el inicio de la curva, por favor? Ya, el cálculo de la curva, como les dije, no es un dato exacto. Sin embargo, uno lo puede utilizar para informar a los padres, ¿no?, que es, si es niña, ¿no?, la talla del padre más la talla de la madre, menos 12.5 centímetros entre 2. Eso le va a resultar, por ejemplo, una talla de 1,65, pero más o menos 6.5 centímetros, ¿no? Entonces, eso es más o menos el rango de error, más o menos 6.5 centímetros. Si es un niño, ahí hay que sumar la talla del padre más la talla de la madre y restar 12.5 porque es la diferencia calculada como factor entre el niño y la niña. Y el resultado es una media más o menos 6.5. O sea, no es un dato exacto, es un amplio rango para informar si está más o menos dentro del canal de crecimiento que tienen los niños, ¿no? Bien, doctor, nos llega otra pregunta. Dice, ¿el cabello largo en una niña de 10 años no permite crecer? No, eso es totalmente falso. Ya, es un mito. Ya, Es un mito. ya. Bien, doctor. Aquí nos pregunta, ¿a qué edad se puede determinar si un niño presenta talla baja o enanismo? Eso a cualquier edad, en realidad. Lo que uno tiene que detectar es evaluando la curva de crecimiento. Si un niño está completando el año de edad y no llega a crecer sus 20 centímetros, algo ha pasado ahí. Si un niño está
en su segundo año de vida y está creciendo a menos de 10 centímetros por año, algo está pasando ahí. Entonces, la manera más temprana de detectar retardo del crecimiento, antes que llegue a ser una talla baja, es midiendo la velocidad de crecimiento. Por eso acá quiero insistir en que todo niño debe ser pesado y tallado con frecuencia para establecer su curva. Y esa famosa cartilla de crecimiento, no solamente considerar peso y talla los primeros 2 años, sino hasta que termine de crecer, incluso en la adolescencia. Muchas veces recibimos pacientes que vienen a la consulta y no tienen ninguna talla anterior y no podemos calcular ese criterio tan importante que es la velocidad de crecimiento. Bien, doctor. Ahora vía WhatsApp nos han llegado las siguientes preguntas. Si el pediatra determina que la curva del crecimiento no está de acuerdo con la edad cronológica, ¿debe transferirlo al servicio de endocrinología y metabolismo? El pediatra tiene que evaluar integralmente al paciente. Recuerden que las causas hormonales no son las más frecuentes. El pediatra, por ejemplo, un niño que tiene 2 años de vida, que está con retardo de crecimiento, tiene que descartar, por ejemplo, acidosis tubular renal, otras condiciones. O sea, no es el traslado inmediato. El pediatra tiene que hacer la evaluación, contactar, y si eso persiste, digamos, en el tiempo y no se llega a problemas crónicos y está sospechando de alguna condición hormonal, genética, etcétera, en que podamos apoyar, es necesario referirlo, ¿no? Pero el pediatra tiene la obligación de la evaluación integral inicial de ese niño, pidiendo una edad ósea, midiendo la velocidad de crecimiento, porque si la velocidad de crecimiento es normal y la edad ósea está dentro de un rango, ese niño no tiene por qué ser referido, tiene que ser seguido, siempre informando a los padres. Bien, doctor. ¿A qué edad frecuentemente los padres llevan a consulta a su niño preocupados por su crecimiento? Hay En la dos, consulta que usted sí, conoce. sí, hay 2 grupos etarios que son frecuentes, ¿no? Los primeros 2 años de vida, el niño de 2 años, de 3 años, y el niño en la pubertad, ¿no? 10, 11, 12, 13 años, ¿no? Esos son 2 grupos que generalmente son los que motivan la consulta, justamente porque son episodios donde puede haber desaceleración de la velocidad de crecimiento. Bien, doctor. Nos preguntan, ¿qué pasa si la edad ósea es mayor que la edad cronológica? Eh, Uno cuando tiene un niño que está con velocidad de crecimiento acelerada y la edad ósea está adelantada, puede ser una pubertad precoz. Entonces, el pediatra tiene que examinar su desarrollo puberal. Si es un niño, el volumen testicular. Si es una niña, la presencia de botón mamario. Ahora, hay otras condiciones, incluso mutaciones genéticas como el gen ACAN, que hay niños que son bajos y tienen la edad ósea avanzada. Y eso les da, pues, pobre expectativa de talla. Bien, doctor. Nos preguntan, ¿hay casos de talla baja por deficiencia de hormona de crecimiento? Sí, no es lo más frecuente, no es lo más frecuente, pero sí hay causas que explican por qué el niño no crece y es una deficiencia de hormona de crecimiento que uno tiene que iniciar tratamiento tempranamente, ¿no? Y completar la evaluación con una resonancia magnética, porque recuerden que la hormona de crecimiento se produce a nivel de la hipófisis. Bien, doctor. Nos llega otra pregunta. ¿Cómo influye la lactancia materna en el crecimiento del niño? Esa es una buena pregunta porque como pediatras no nos debemos cansar de repetir que la lactancia materna es el único alimento ideal para el niño y debemos asegurar como mínimo esos famosos 6 meses de lactancia materna exclusiva. Los niños, y eso lo ha demostrado las curvas de la OMS, con lactancia materna crecen de manera distinta a un niño alimentado exclusivamente con fórmula, ¿no? Y mucho se ha aprendido al respecto, como su adiposidad o algunos factores que están en la leche materna, etcétera. Así que seguimos con la lactancia materna por todos lados. Muy bien, doctor. ¿Qué alimentos favorecen el crecimiento del niño? En realidad,
los nutricionistas saben muy bien que la mejor manera de asegurar que estén todos los nutrientes en la alimentación del niño es diversificando la alimentación, ¿no? Por supuesto, asegurando el aporte energético desde el momento que comienza la alimentación complementaria, porque el gran problema es cuando el aporte energético no es el adecuado a los 6 meses, comienza con la sopita, los calditos, disminuye el aporte calórico y el niño comienza a desacelerar a partir de los 6 meses, a partir del inicio de la alimentación complementaria. Entonces, esos puntos nutricionales lo sabe muy bien el nutricionista y por eso es que la consulta nutricional es importante en todos sus aspectos. Bien, doctor, ya no tenemos más preguntas por el momento. Ay, que muchísimas gracias, doctor, por Gracias. participar en las telecapacitaciones que brinda Telesalud al personal a nivel nacional. Felicitaciones por su excelente ponencia en la que nos ha transmitido sus conocimientos y experiencia. Por favor, ¿algunas recomendaciones finales a quienes nos están siguiendo el día de hoy? La recomendación más importante es pesar y tallar a los niños, vigilar la curva de crecimiento, fomentar lactancia materna exclusiva y alimentación saludable. Eso es una gran... Y vacunación, porque todo eso influye también en prevenir las enfermedades infecciosas, ¿no? Muy bien, doctor. Es propicia la oportunidad para hacer llegar el saludo del personal de Telesalud. Y a la vez le pedimos que siga con nosotros en las telecapacitaciones al personal de salud y en la teleinformación y educación a la comunidad. Gracias por todo, doctor Carlitos. Le esperamos. Gracias. Continúe con nosotros, por favor. Gracias. ¿Cómo no? Cuando me requieran, ahí estaré. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias también al personal que se ha conectado con nosotros para escuchar este tema tan importante, interesante. Quedará colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.